Sean todos muy bendecidos, mis hermanos y mis hermanas amadas en el Señor. Una bendición, una vez más, compartir junto con ustedes la poderosa palabra del Señor, ¿cierto? Y para mí, cierto, una bendición y una honra el poder ser el instrumento que Dios usará en esta hora ya para poder transmitir lo que Dios quiere hablar a mi vida y a la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así que por la misericordia del Señor estamos acá y por su misericordia podremos escuchar y por su misericordia, por supuesto, cada uno de nosotros podemos decir gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo fiel sobre nuestras vidas. Amén. Les invito a poder orar y poder dar gracias al Señor en este día. Señor, agradecemos tu misericordia. Agradecemos tu bendición, tu inmenso amor, tu fidelidad sobre nuestras vidas. Agradecemos, Señor, porque sin merecerlo, Señor, tú permaneces fiel sobre nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que harás y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque creemos fielmente, Señor mío, que esta palabra no volverá a ti vacía, Señor, sino que surgirá y hará el efecto en el tiempo, Señor mío, que tú has preparado con cada uno de los que vamos a ver esta predicación. Señor, agradecemos escuchar tu voz, Señor, y te queremos pedir que mi vida sea solo el instrumento para que la excelencia, el poder, Señor mío, y la sabiduría y el amor y la gracia y la misericordia del Espíritu Santo sea usando mi vida para poder transmitir esta palabra de parte del Señor para cada uno de nosotros. Señor, te amamos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecemos al Señor, ¿cierto? Su misericordia y su bendición de poder transmitirnos su palabra en estos tiempos de tanta necesidad que tanto necesitamos nosotros también escuchar palabras del Señor. Amén. Así que damos gracias al Señor y damos gracias también a cada uno de ustedes, al Señor primero que nada, por darnos esa hermosa vigilia que pudimos compartir ya hace 2 semanas atrás. Estuvimos tiempo también avisando y pudiendo transmitir esta tremenda bendición que Dios nos preparó para esa noche. Dar gracias a cada uno de los hermanos que pudieron conectarse, que pudieron estar hasta el final. Gracias a los siervos que pudieron compartir la palabra y que gracias al Señor pudimos grabarla y pudimos compartirla también a través de este medio para todos aquellos que no habían podido escuchar esos mensajes. Pudimos compartirlos. Fuimos edificados ese día con una tremendo desafío. ¿Ah? Seguir las pisadas del maestro es una tremenda necesidad de cada uno de nosotros. No olvidemos que nosotros somos en esta tierra, somos la sal y la luz de este mundo. Lo que fue Cristo, nosotros lo somos ahora. Por eso es una tremenda obligación y un tremendo desafío ser realmente lo que el Señor fue en esta tierra. Por eso que es muy importante poder aprender y poder entender qué es lo que el Señor nos dejó como manual, como enseñanza para poder seguir sus pisadas, ¿cierto? Que están obviamente en su palabra. Y yo deseo, con la ayuda del Señor, por supuesto, deseo seguir en esta línea, deseo seguir eh, llevando mi vida y la vida de la iglesia y todos los que quieran y puedan escuchar este video a entender de por qué tenemos que seguir las pisadas del maestro. Y entender también de que el seguir las pisadas del maestro no es fácil, por supuesto que no, pero que sí se puede hacerlo, con la ayuda del Señor, por supuesto que sí, y con la ayuda de la palabra. Y es interesante poder, a través de la Escritura, darnos cuenta de que muchos de los seguidores del Señor eh, tuvieron que pasar procesos muy parecidos a los nuestros. Y en esta hora, en este día, yo me gustaría compartir la historia de Pedro desde sus comienzos. Entendemos que muchos de nosotros sabemos que Pedro, y en el libro Los Hechos sale relatándose lo que Pedro hizo, ungido por el Espíritu Santo, ¿cierto? Predicaciones poderosas en el Señor. 3.000 personas se convertían a través de sus sermones. eh, y que además la Biblia dice también de que dice que los enfermos
con sus sombras se sanaban, con solo pasar por la sombra de Pedro eran sanados. Pero yo quiero llevarlos antes de todo eso, llevarlos desde el momento de que Cristo apareció en la vida de Pedro. Y ver todos los procesos que Pedro tuvo que pasar antes de ser lo que les estaba diciendo. Y entenderemos de que es muy similar a nuestras vidas, es muy parecido a nuestras vidas. Pero que la palabra nos deja la enseñanza de que a pesar de todas las situaciones, nosotros no podemos ni debemos darnos por vencidos, sino que debemos de continuar, de perseverar, la perseverancia tan importante en todo esto. Así que vamos a ver algunas características de lo que fue la vida de Pedro desde el tiempo que Jesús apareció en su vida hasta ya los tiempos que Pedro hacía obras maravillosas y poderosas a través del Espíritu Santo. Amén. Así que le invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, vamos a leer los primeros 11 versículos partiendo desde el verso 1. Amén. Lucas 5, verso 1 dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Qué hermosa historia y qué hermoso encuentro el que tuvo Pedro con el Señor, ¿cierto? Y es interesante entender estas características que son muy importantes para nosotros, porque nos ayudan a entender de qué es lo que nosotros tenemos que vivir para poder ser verdaderos seguidores de Cristo. Van a pasar muchas cosas, pero son parte de los procesos para poder ser verdaderos seguidores de Cristo. Dice el verso 2, dice: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Esta es una de las cosas interesantes que nosotros tenemos que aprender de lo que fue Pedro. Pedro no se daba por vencido. A pesar de que habían tenido una noche pésima, no olviden que los pescadores trabajan de noche, de madrugada, y habían vuelto sin haber traído ningún pez. Dice que volvieron y lavaban sus redes. A veces el desánimo, ¿cierto? La falta de fe o la falta de ánimo. Dice: deja la red ahí, mañana la lavamos, otro día, a la tarde. Quiero descansar, estoy frustrado, estoy desmotivado. Pero no, la Biblia dice que estaban ahí lavando sus redes. Y aún cuando, porque el verso 5 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Habían estado toda la noche. Y aún sabiendo de que no habían traído ningún pescado, aún tenían el deseo de perseverar, de continuar, aún quizás sabiendo de que hoy o ese día ya no era el día para poder intentarlo nuevamente, así que ya estaban lavando sus redes para ya irse a sus casas. Y además dice la Biblia que Jesús le pide una barca. Y uno piensa y dice: cada uno de nosotros ha tenido días pésimos, ¿cierto? Días que en realidad uno no quiere ya más nada, y viene alguien y te pide un favor, como que uno dice: no, ya no, ya.
Y a todos nos pasa. Y viene Jesús. Y en el verso 3 le dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. O sea, viene Jesús, se le aparece a Pedro y le dice, Pedro, ¿me prestas tu barca? Y interesante eso, le dice, ¿me prestas tu barca? Todo es del Señor. A ver, nosotros sabemos que la palabra del Señor dice que todo es de Dios. Pero Dios respetuosamente le dice, préstame tu barca. Y Pedro podría haberle dicho que no. Pedro podría haberle dicho, ¿sabe qué? Señor, he tenido una noche pésima, ¿por qué no se la pide el que está allá o el de más acá? Porque yo de verdad no quiero hacerlo. Pero Pedro accedió y le dijo, ok, bueno, ahí está, espero le sirva. Y, y además lo interesante de esto es que Jesús usa la barca de Pedro para poder predicar, para poder enseñar a toda la multitud que le había seguido. Y continúa diciendo el relato, dice los versos 4 y 5. Cuando terminó de hablar Jesús, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué pasó acá? Termina Jesús de predicar y luego Jesús se da cuenta de lo que había pasado. Y le dice a Pedro, Pedro, ok, toma tu barca y vamos y echa la red. Pedro dice, Señor, yo estuve toda la noche pescando, pero en tu nombre voy a echar la red. ¿Eso qué quiere decir, hermano? No se dé por vencido. No se dé por vencido. No se frustre tan rápido. Porque cuando el Señor entra en tu barca, cuando el Señor entra en tu vida, cosas milagrosas y cosas poderosas pueden pasar como esta. Dice que, ok, Pedro dijo que voy a volver a intentarlo y lo voy a hacer por tu palabra. Y volvió a poner la barca en el agua, volvió a echar la red. Y dice la Biblia que fueron tantos los peces que pescaron que tuvieron que pedir ayuda. Los versos 6 y 7 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, hermano. Fue tanto lo que Dios les proveyó, lo que Dios hizo ese día, lo que Cristo hizo ese día. Dice que la barca que tenían se hundía y las redes se rompían. Por eso tuvieron que pedir ayuda a la barca de al lado, por favor, vengan a ayudarnos. Y dice que ambas barcas venían pero repletas de peces. Y interesante lo de lo que es las redes. Y lo hacíamos mención en la vigilia. Hoy hacemos todo este trabajo a través de justamente las redes sociales. Por eso es muy interesante. Justamente las redes sociales se llaman redes. Y justamente Jesús dice que a todos los que han entregado su vida a Cristo los va a transformar en pescadores de hombres. Como pescamos a través de redes. Por eso es muy interesante y muy importante que utilice estas redes sociales, utilice todo lo que es redes sociales para la gloria del Señor, para poder trabajar en lo que el Señor nos ha establecido en cada uno de nosotros, que es el de pescar hombres. Amén. Un pequeño paréntesis ahí que es muy interesante. Y bueno, continúa el relato. Desde los versos 8 dice, viendo esto, Simón Pedro dice que cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca habían hecho que el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ahora, esta palabra temor no tiene que ver con miedo, sino de respeto. Por eso que Pedro se arrodilla ante Jesús. Y asimismo también de Jacob, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y así fue el encuentro de Jesús con Pedro. Esa fue la primera vez que Jesús apareció en la vida de Pedro. Y fue tan poderosa que impactó su vida al extremo de que Pedro reconoció inmediatamente
que Jesús era el Señor y le permitió entrar en su barca y le permitió usar su barca. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Te recuerdas tú cuándo fue la primera vez que Jesús apareció en tu vida? ¿Cuándo fue la primera vez que Jesús entró en tu corazón y tú le permitiste entrar en tu corazón? Jesús te dijo, permíteme entrar en tu corazón. Jesús podría hacerlo sin pedirte permiso, pero Jesús golpeó la puerta de tu corazón y entró en tu vida. Y de cosas maravillosas. Algunos los libró de alguna enfermedad, algunos los libró de alguna situación difícil, algunos los libró de una situación económica, familiar. Así apareció el Señor. Y te hizo volver a intentarlo, volver a intentarlo. Aunque tú le decías, Señor, lo he intentado tantas veces, el Señor dijo, vuelve a intentarlo. ¿Te recuerdas cómo apareció el Señor en tu vida por primera vez? Haz memoria de eso, porque es muy importante. Porque así fue el comienzo de Pedro. Así comenzó la nueva vida de Pedro ahora en Cristo. Este Pedro que se caracterizaba por ser una persona un poco arrebatada, un poco impaciente, preguntona, siempre sugiriendo, siempre imaginando cosas, siempre preguntando cosas. No olvidemos que Pedro fue el que caminó en las aguas. La Biblia dice, en el libro de Mateo, capítulo 14, perdón, 14, versos del 22, voy a leer esta historia hermosa. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Primero que nada, aclarar de que sí, Pedro caminó en las aguas. Así lo dice la Biblia. Y a veces también es algo que a nosotros nos pasa. En un principio, lleno de fe, lleno de confianza, pero de repente nuestra fe comienza a flaquear. Porque comenzamos a ver las cosas, comenzamos a ver las circunstancias, comenzamos a ver lo que va pasando en la vida. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, permíteme ir. Y Jesús le dijo, ven, ok. Y Pedro bajó de la barca, caminó en las aguas, pero cuando comenzó a ver las tormentas, el viento y todo lo que estaba pasando, se hundió. Y eso es lo que a nosotros también nos pasa. Somos seguidores de Cristo, pero esto nos pasa. Estas cosas nos pasan, ¿cierto? Cosas que de repente, toda la fe, pero cuando pasa algo, nos pasa algo difícil, algo contrario, algo que nos dificulta nuestra vida, inmediatamente comienza a tambalear nuestra vida. Y comenzamos a desesperarnos. Pero algo muy importante en esto. Pedro, cuando comenzó a hundirse, dice el verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando comenzó a verse en dificultad, cuando su fe flaqueó y cuando comenzó a hundirse, él clamó al Señor. Un verdadero seguidor de Cristo clama al Señor, no busca ayuda en otros lados, no busca ayuda en otras personas. Pedro podría haberle dicho a los discípulos, a los demás que estaban en la barca, ayúdenme, tírenme un salvavidas, un cordel, no sé, algo.
Pero no, Pedro sabía que el único que podía ayudarlo a salir de esa situación era el Maestro, era Jesús. Por eso que dice la Biblia en el verso 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús y Pedro volvieron a subir a la barca, se calmó el viento. La enseñanza para nosotros, los seguidores de Cristo, es que ante momentos y situaciones como estas, nosotros clamemos al Señor. Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a proteger, Él es el que nos va a cuidar de toda situación. No el hombre, no el vecino, no el amigo, no el familiar, es el Maestro. A Él tenemos que clamar, a Él tenemos que pedir socorro. Y cuando Él nuevamente entre en nuestra vida, cuando Él nuevamente entra en nuestro corazón, en nuestra barca, el viento se va a calmar. Pedro era también el que preguntaba, el que sufría, el que recomendaba, pero también era reprendido. Es muy parecida lo que Pedro pasó y lo que vivió en el proceso antes de ser el tremendo siervo que les contaba al principio. La Biblia dice, en el libro de Mateo, en el capítulo 16, voy a leer desde el verso 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Primera cosa, Pedro responde, movido por el Espíritu, y le da una respuesta poderosa: Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero siguiente a esto, en el verso 21, dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, apresurado, nuevamente toma la palabra y dice, tomando la parte al maestro, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Venía de una tremenda respuesta poderosa en el Señor, y de repente viene el Señor y le dice: apártate de mí, Satanás, a este mismo Pedro. A veces a nosotros en la vida como cristianos, a veces se nos reprende. A veces el pastor o alguien, un anciano, un diácono, nos amonesta, nos hace ver de que estamos errados. Y a veces una palabra dura nos hace sentirnos mal, nos hace sentirnos como que nos dañaron. Pero a Pedro no. Jesús fue duro con Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás, le dijo: apártate de mí, diablo. Pero es que hay que entender esto. Pedro entendía de que no era, Jesús entendía que no era Pedro, sino que era un espíritu inmundo que quería hacerlo apartarse del verdadero camino, del verdadero propósito. Un verdadero seguidor de Cristo tiene que estar preparado para poder también en algún momento ser reprendido y ser exhortado, pero también ser animado a seguir y a perseverar. Amén. Y en otra oportunidad, en el libro de Juan, el capítulo 6, desde el verso 60, dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le decían: esto os ofende. Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba el primero? El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Esta palabra viene del contexto de lo que Jesús les estaba hablando a sus discípulos. Jesús venía de alimentar a los 5.000, la alimentación que nosotros conocemos de los 5.000, y venían de eso, y de repente Jesús se mueve hacia un lado y todo el mundo quería seguir escuchando de él, y quería seguir viendo milagros y señales. Y Jesús les exhorta una palabra bastante dura. Desde el verso 47 en este mismo capítulo 60, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esta palabra no la pudieron entender, les fue tan dura. Para muchos de sus discípulos, no muestra la cantidad, pero era mucho, era una multitud. Y dice que el relato decía que al oír esta palabra, muchos de sus discípulos, mire, discípulos, sus seguidores, decían: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede cumplir? Y se empezaron a ir. Y a veces uno piensa en nuestra vida, en estos tiempos ahora. A veces una palabra dura te hace sentirte como ofendido y como que te dice: no, yo no puedo cumplir todo esto, mejor me voy. Y Jesús viene y le dice a sus discípulos, le dice: ¿y ustedes qué van a hacer? Se estaban yendo todos, ¿y ustedes qué van a hacer? Y Pedro viene y le dice: bueno, ¿a dónde nos vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor? Un verdadero seguidor de Cristo sigue a Cristo hasta el final. Y aún siendo dura la palabra del Señor, un verdadero seguidor de Cristo lo sigue, porque si no, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a terminar? Finalmente, antes de continuar, vamos a continuar esta palabra para el siguiente domingo. Pero quiero leerles los últimos dos textos. El libro de Lucas, capítulo 22, versos 31 y 34, dicen así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a ti, porque tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Parte también de la seguidora de Cristo, el ser zarandeado. ¿Y el ser zarandeado qué significa?
de ser movido, de ser puesto en dificultades, puesto en situaciones difíciles. Y viene la respuesta de Pedro, y Pedro le dice, en el 33, le dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Y en el libro de Mateo, el capítulo 26, el verso 31, Mateo 26, verso 31 dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. La palabra del Señor dice de que un verdadero discípulo tiene que pasar por situaciones como esta. Y es interesante lo que Jesús le dice a Pedro, porque le dice, tú me negarás 3 veces. Y la pregunta para nosotros es esa, ¿cuántos hemos negado a Jesús? A lo mejor quizás no lo ha negado así abiertamente, pero quizás cuántas veces lo hemos dejado pasar, lo hemos omitido o no hemos hablado de él. Yo creo que es un tiempo, iglesia, en que tenemos que entender qué es lo que tiene que hacer un verdadero discípulo, qué es lo que tiene que pasar un verdadero seguidor de Cristo y qué situaciones tiene que vivir un verdadero seguidor de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude a entender esta palabra, que el Señor nos ayude a través de la vida de Pedro a entender todos los procesos que tiene que pasar un verdadero seguidor de Cristo. Les invito a orar al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, agradecemos tu bendición, Señor. Agradecemos, Señor, tu misericordia y agradecemos también el poder permitirnos ser seguidores de ti, Señor. Señor, estamos viendo y conociendo a través de tu palabra lo que fue la vida de Pedro desde el tiempo en que él te conoció, Señor. Mi Dios, queremos de que en tu misericordia tú nos permitas entender esto. Tú nos permitas, Señor, conocer, Señor mío. Tú nos permitas, Señor, poder saber qué hacer, qué reacción tener ante las diferentes situaciones que nos toca vivir. Señor, te damos muchas gracias y ayúdanos, Señor, a través de tu palabra a ser verdaderos seguidores de Cristo. Señor, te damos muchas gracias porque probablemente todos nosotros hemos sido como Pedro en muchas cosas, quizás en todas, pero queremos algún día poder llegar a ser ese Pedro que, movido y lleno del Espíritu Santo, hacía milagros y prodigios, tal cual como tú lo hacías, siguiendo las pisadas del Maestro. Te damos muchas gracias por mi vida, por la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. El próximo domingo vamos a continuar esta palabra y esperamos en el Señor que puedan reflexionar y puedan leer estos textos y se pueda dar cuenta de que somos muy parecidos y es parte del proceso de cada uno de nosotros, los discípulos, los seguidores de Cristo. Sean todos muy bendecidos.